Bueno, esta es la continuación de la clase anterior donde ya estuvimos viendo un poco la dinámica de actualizar los datos utilizando un delegate. Sin embargo, en esta clase lo que vamos a empezar a cambiar es nuestra dinámica. Por lo general, lo que hemos hecho todo el rato es ir creando un actor nuevo para ir enseñando una nueva herramienta o una nueva gestión. En este caso, ¿por qué vamos a cambiar? Porque a partir de aquí vamos a empezar a ver un poco más sistemas compuestos. Es decir, nosotros vamos a empezar ahora a trabajar sobre cierta lógica de actualización. Por ejemplo, tenemos ahora mismo un actor manager widget que de lo que se va a encargar es de gestionar, por ejemplo, su propia vida, va a gestionar cierta variable y lo que vamos a hacer en este caso es vincular esto directamente con un widget que él mismo creará. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la primera práctica de hoy, que vamos a ver cuánto dura la clase, porque la verdad que no lo sé, vamos a crear un widget, utilizar toda la programación que ya teníamos hecha de la vida y de las funciones que nosotros teníamos eso, y vamos a crear nuevas funciones, esta vez, por ejemplo, para aplicar daño o para curar al personaje. De esta manera vamos a tener un ejemplo visual. ¿Y qué vamos a hacer? Esas funciones las vamos a adherir directamente a dos botones dentro del widget que se van a encargar de que cuando uno le demos, nos dé qué vida tiene. O por ejemplo podríamos poner, que se me ocurre ahora, ponemos un texto donde pongamos la vida y que esto se vaya actualizando en tiempo real y dos botones, uno que aplique daño y otro que le cure. Y en el caso de que la vida llegue a 100, entonces que nos cambie el texto o nos salga un texto y nos diga, mira, la vida ya está al 100%. Si vemos que esta clase se alarga demasiado, pues simplemente la dividiremos en dos clases, pero creo que esto es una práctica ya real de un sistema y vemos cómo podemos ir modularizando y mejorando todo lo que nosotros estamos haciendo. Como creo que esto ya lo tenemos claro, el primer paso que tenemos que hacer es conocer cómo se estructura en código C la creación de un widget. Perdón, antes vamos a ver aquí en nuestro código de nivel, por ejemplo, nos podremos venir aquí, esto es el ejemplo que hicimos antes con el dispatcher, que de momento lo vamos a borrar, ¿vale? Perfecto. Y vamos a utilizar en este caso también el debug key para poder ejecutar lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ya teníamos creado el myUserWidgetTest. Yo simplemente lo que he hecho aquí, vale, voy a borrar para hacerlo desde el principio, voy a poner aquí un canvas, que esto representa la ubicación de donde van todos los componentes organizados, y fíjense que se pone aquí dentro de la jerarquía. En otra clase ya nos centraremos a explicar muy bien cómo se estructura todo esto, y si ya venís de los cursos de fundamentos de Blueprint, todo esto ya lo entendéis de sobra, porque todo esto ya lo explicamos. Igualmente aquí lo repasaremos por arriba. Generalmente dentro de lo que sería la metodología que yo doy, la ruta de formación, siempre recomiendo que antes de llegar a este curso de nivel intermedio, ustedes siempre pasen por los Blueprint porque es mucho más fácil y visual y vemos un montón de información antes de llegar a este punto. Igualmente lo repasaremos por arriba, aunque no repasaremos todas las herramientas. Tampoco se preocupen si empiezan directamente en este, porque en los demás cursos seguiré explicando todas las herramientas que aquí no explique ahora. En definitiva, ahora mismo lo que a mí me interesa es colocar aquí esta herramienta que es un background blur para poder difuminar lo que sería el entorno. Para poder hacer eso, yo podría escalarlo a mano, pero a mí lo que me interesa es que ocupe el 100% de la pantalla. Para eso existen los anchor, que lo que nos permite es anclar, y si nosotros colocamos en su posición 0, se va a anclar al punto que nosotros le digamos. Entonces, desde que la vuelvo a poner a 0, vemos cómo esto automáticamente se está anclando según la posición. Justo abajo en la esquina tenemos uno que lo que hace es anclarse al 100% de la pantalla. Entonces, si lo coloco, vamos a ver cómo, si ponemos ahora mismo todo a 0, esto también, ahora se está cogiendo el 100% de la pantalla. Y si nosotros aplicamos un blur strength, y le ponemos 50, ahora se aplica un blur a toda la pantalla. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ahora mismo intentásemos ajustar según el tipo de resolución, si se fijan, esto se ajustaría a cualquier tipo de resolución que tenga el monitor. Por ejemplo, en 1920 por 1080, que es Full HD. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro, a nosotros lo que nos interesa es ver cómo en Blueprint podemos crear un widget, y para eso la prueba fácil es irnos aquí a hacer Create Widget, y esto ya nos da una función que nos permite seleccionar la clase de widget que nosotros queremos hacer y nos retorna también el widget que nosotros estamos creando para que podamos trabajar sobre él. Entonces, cuando nosotros directamente colocamos aquí y ponemos myUserWidgetTest, ya nos aparece, y le damos a compilar y guardar. Y en el momento en el que nosotros le damos al play y apretamos el número 2, no está pasando nada. Realmente sí que se está poniendo, pero nosotros no le hemos indicado que aparezca en pantalla, y por eso hay otra función que es el Add to Viewport. Una vez que nosotros compilamos y guardamos y volvemos a entrar y ahora le damos al 2, ahora vemos cómo el widget se está colocando. Pero ahora tenemos otro problema. Si se fijan, por detrás del blur nos estamos pudiendo mover y todo. Entonces hay una manera de nosotros, a la misma vez que creamos el widget, podamos entrar por alguna manera en un modo Focus Widget. Para ello utilizamos el sistema predefinido del Player Controller. Hacemos un Get Player Controller y cogemos esta clase predefinida. Y desde aquí nosotros lo que vamos a hacer es decirle, mira, lo que quiero ahora mismo es Set Input UI Only. Le estamos diciendo, quiero que setee ahora mismo los inputs, los controles, solamente orientados a un widget. Y claro, aquí nos está pidiendo que nosotros le pasemos sobre qué widget nosotros queremos focusear, sobre qué widget no tenemos que centrar. Y le vamos a pasar la variable, en este caso el retorno del Created Widget. Una vez que ya lo tenemos, pues aparte de eso, nos va a pasar otra cosa. Si se fijan, si desde que apretemos el 2, entramos en el widget y ya no nos podemos mover, pero necesitamos ver el ratón para poder interactuar. Para eso tenemos que arrastrar y poner Show Mouse y ponemos C. Y aquí le vamos a indicar que sea verdadero. Una vez que ya lo hacemos, compilamos y guardamos, y ahora nos vamos a dar cuenta, cuando apretemos el número 2, que ahora hemos entrado en modo widget, y ahora si queremos interactuar dentro de nuestro widget y apretar cualquier botón o hacer cualquier gestión, ya vamos a poder hacer.
Entonces, fijaros, nosotros para poder hacer esto hemos tenido que adquirir el Player Controller y poder utilizar dos tipos de modificadores para poder nosotros interactuar directamente con el widget. Y previamente hemos tenido que crear el widget e indicarle cuál es el widget que queremos crear. Ahora que tenemos todo este punto completamente claro, vamos a ver cómo se traduciría esto dentro de C++. Y lo primero que vamos a hacer es crear un widget y ver todo lo que tenemos que ir haciendo para obtener el mismo resultado que hemos hecho aquí. Entonces vamos a borrar todo esto y nos vamos a volver. Pero esta vez no vamos a ejecutar la creación del widget dentro del nivel. Lo vamos a hacer dentro de nuestro manager widget. Y a partir de ahora, dentro de nuestro manager, vamos a primero a crear este widget y luego a pasar información que lo haremos a futuro utilizando los métodos que hemos utilizado hasta ahora. Y sobre todo utilizando el sistema de creación de delegates que nos van a permitir en todo momento ir avisando al widget de todo lo que va pasando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro C++ y a partir de aquí, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear nuevas funciones que tengan que ver con la vida porque es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Otra de las funciones que vamos a crear, déjame un segundo porque veo esto un poco pequeño. ¿Así mejor? ¿O lo dejé igual? Bueno, sí está bien. Vamos a coger eso, copiar. Y vamos a crear otra que es en este caso REST Live. Vamos a poner aquí esto. Y aquí ahora tenemos una cosa muy interesante. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es decirle que nos pase un parámetro donde le va a poner REST Value. Porque lo que nos interesa saber es cuánto tiene que restarle. Y por otro lado, nos va a devolver un booleano que nos va a indicar si está muerto. Y con esto nosotros ya vamos a poder crear una función que en este caso nos va a indicar que está restándole vida al usuario y a la misma vez nos va a indicar si está muerto o no. Entonces ahora vamos a crearlo. Ya tenemos aquí esta función. Vamos a separar esto y a poner aquí un comentario. Función pura para obtener la vida. Función, aquí está, función para restar vida. Ahora, lo primero que tenemos nosotros que comprobar es que vida sea diferente, sea mayor que 0. ¿Vale? Porque en caso de que... Un segundo, puse live, perdón. Puse live, ¿vale? Sea mayor que 0. Teniendo este punto claro, ahora lo siguiente que nosotros tenemos que comprobar es que en el caso de que sea mayor que 0, tenemos que hacer lo siguiente. Espérense un segundo porque ahora estoy pensando que podríamos hacer una comprobación esto. O podemos poner aquí un condicional que nos indique lo siguiente. A ver un segundo porque... Aquí, me estaba equivocando de tecla, ¿vale? Y podemos poner, por ejemplo, que live menos rest value no sea menor o igual a 0. A ver si no me equivoco. Aquí. Rest value. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos preguntando aquí? Mira, ¿la vida ya se encuentra en 0? Sí, claramente no. Y la vida menos esto es menor o igual a 0, porque entonces significaría que está muerto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar este else y ya luego pondremos aquí un evento para avisar que el personaje está muerto. Y luego lo que vamos a hacer aquí es entonces actualizar y le vamos a poner que live es menos igual rest value. Es decir, lo que nosotros le estamos diciendo aquí, ¿vale? Y le vamos a decir aquí, B está muerto, falso. Y luego esto mismo vamos a coger aquí, copiamos, y aquí abajo, aunque luego vamos a añadir otro evento, le vamos a poner true. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a detenernos un momento y vamos a ver. Le hemos dicho, mira, analízame la vida y dime si la vida es mayor que 0 o la vida es menor, perdón, la vida menos la vida es menor o igual a 0, perdón, aquí tenemos que cambiar el condicional, porque me acabo de dar cuenta, ¿no? Aquí tenemos que cambiar la vida es mayor o igual a 0. Vale. Si la vida es mayor que 0, es la conducta clave, perfecto. Pero si la resta de la vida con el valor del daño que nosotros le vamos a colocar es mayor o igual a 0, significa que el usuario no está muerto. Simplemente le estamos haciendo daño. Entonces tenemos que poner que el booleano está muerto es falso. Y en caso contrario, le tenemos que indicar al booleano de que nuestro personaje está muerto. Entonces, con este concepto claro más adelante, vamos a poner aquí otro evento que va a informar a otro widget de lo que tiene que hacer o no. Con este concepto claro, vamos a seguir a lo siguiente. Una vez que ya tenemos el rest live, vamos a hacer ahora todo lo contrario, que es añadir vida. Vamos a colocar aquí function. Perfecto. Y ahora vamos a poner otro void add live, que le vamos a poner aquí int22 add value. Y aquí él está muerto. Realmente en el add value, por lo general, nunca va a estar muerto porque siempre va a añadir vida. Entonces, por norma general, no creo que deberíamos ponerlo. Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Ya no estamos ahora mismo desarrollando un juego, sino viendo la práctica. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, vamos a irnos a generar aquí. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a decirle entonces es que sí, add value
es mayor que 0, claramente, porque si es 0 no debería ser nada. Entonces life más igual add value. Esto quiere decir que lo que va a hacer es sumar la life el valor. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que hacer otra comprobación. Y esto es, aquí ya justo me lo estoy asumiendo que la vida máxima es 100, claramente. Lo he entendido perfectamente, no tengo que decirle nada. Y aquí tenemos que poner otro evento que de momento lo que vamos a indicarle es si la vida es mayor que 100. Si la vida es mayor a 100, mandaremos un evento para que nos avise a través del widget. Claramente, aunque aquí ya me lo estaba poniendo, utilizando un delegate. Pero eso lo haremos a posterior. Ahora que ya tenemos nuestra otra función, vamos a ir comentando un poco para saber qué hace cada una de ellas. Función para agregar vida. Aquí tenemos para restar vida, perfecto. Y lo que vamos a ir haciendo para tener un poquito más de orden, vamos a ir así recogiendo todas nuestras funciones para que así tengamos aquí. Fíjense que ahora lo tenemos mucho más organizado y ya sabemos qué van haciendo cada una de nuestras funciones. Vamos a ir colocando esto por aquí, a modo cartelito. Y ahora que nosotros hemos terminado de crear las diferentes funciones, lo segundo que deberíamos hacer es crear diferentes tipos de delegate. Pero antes de hacer eso, si no me equivoco, déjenme pensar un momento, lo que vamos a hacer ahora... No, mira, vamos a entonces a hacer los delegate. Yo creo que es buen momento. Para eso simplemente tenemos que copiar nuestro delegate. Y vamos a cambiarle aquí ya tenemos el onChangeLife, que esto es para cambiar la vida. Y lo que nosotros podemos decir es aquí is dead, si el usuario está muerto, para que haga algo diferente. Y aquí podemos, por ejemplo, mira, lo que podemos hacer incluso es cambiar esto. Y lo que vamos a poner aquí es add life. Si le queremos poner esto, luego podemos aquí poner rest life. Y lo que podemos hacer en este caso, así todos estos eventos harán algo diferente, por si en algún momento nosotros queremos separar lógica sobre todo. Y después otra que podemos ir haciendo. Y la otra es isDead. ¿Por qué? Aquí es donde yo me quería parar en este preciso momento. En esta no vamos a pasar parámetro, ¿vale? Y simplemente me quiero detener aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es que como este no va a pasar parámetro, no podemos decirle que es OneParam, porque si no va a reconocer como que nosotros estamos pasando un parámetro. Ahora vamos a comentar esto un poco para que sepamos qué hace cada uno de ellos. Perfecto. Aquí y ponemos esto. Delegate, que nos informa si el personaje se ha muerto. Perfecto. Ahora declaramos otro que es delegate, que nos informa que cambió, que nos informa que se ha restado vida al personaje. Delegate, que nos informa que se ha añadido vida al personaje. Perfecto. Ahora que ya tenemos todos estos delegates, tenemos que cambiar el que nosotros teníamos aquí por el de add life y colocarle aquí el nombre también. Vamos a ponerle add life. Vamos a ponerle add life. Vamos a cambiarle el nombre porque lo tenemos llamado exactamente igual y no me convence. Podemos ponerle aquí. Vamos a ponerle curarse. Ahora no me estoy preocupando demasiado en las nomenclaturas, lo que quiero es que no se parezca. Ahora vamos a copiar esto que tenemos aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle F rest life. Morirse no, daño podemos ponerle. Y luego ponemos otro y le ponemos aquí F is dead. Este solo se va a activar en el momento de está muerto. Correcto. Ahora está todo correcto. Vamos a mirar una cosita aquí. Exactamente nos está diciendo que aquí hay un pequeño problema, porque ahora esto se llama curarse. Fíjense una cosa súper interesante. Aquí en el update live, realmente ahora nosotros lo tenemos que llamar mientras se cura. Lo que vamos a hacer de momento es eliminar esto. Y ya utilizaremos el update live para otra cosa. Uy. Bueno, espérate a ver, vamos a eliminarlo. Hay veces que se me vuelve loco, perfecto. No. Y de momento lo vamos a dejar cerradito y esta no va a hacer nada. En el futuro veremos cómo podemos reutilizarla para que haga otro tipo de gestiones. Vale. Nuestro siguiente paso a partir de aquí es colocar ahora mismo dentro de nuestras nuevas funciones, ¿vale? Los delegate para que sepamos cuándo se va a activar uno. Entonces, si nosotros vamos a restarle la vida, justo después de restarle la vida y colocar que esto es falso, podemos colocar aquí, avisamos de que se ha restado vida. Perfecto. Y es aquí donde nosotros tenemos que poner daño broadcast life. Perfecto. Y le pasamos la vida. Ahora que ya lo tenemos, nos vamos a ir a vida y le tenemos que decir lo mismo. Avisamos de que se ha agregado vida y ponemos el broadcast. Lo entiende perfectamente. Entonces,
lo que tenemos que hacer aquí es que en el caso de que esté muerto, aquí vamos a avisar de que el personaje ha muerto y ponemos aquí este no. Si no, tenemos que hacer el de está muerto, tenemos que hacer el broadcast. Perfecto. Y cerramos. Entonces, ahora mismo ya tenemos todo lo referente a las funciones que nosotros vamos a utilizar y los dispatchers que vamos a necesitar para poder hacer todo esto. Nuestro siguiente paso ahora es concentrarnos en hacer un widget que nos permita trasladar toda esta información allí. Por eso esta clase va a ser bastante larga, pero porque esto ya va a ser una clase más compuesta donde ya estamos haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, para eso vamos a crear ahora mismo otra función y aquí en donde tenemos todas nuestras funciones, datos del actor. Y ahora vamos a hacer otra aquí abajo que va a ser funciones de widget. Y aquí ahora vamos a hacer funciones y datos de widget. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es, vamos a compilar para ver que hasta el momento no hemos cometido ningún error. Vale, ya se está compilando el código. Vale, nuestro siguiente paso a partir de aquí es crear una función que de lo que se encargue es de gestionar toda la creación del widget de manera local y este nos devuelva después a nosotros una referencia a un puntero de nuestro widget para nosotros luego almacenarlo dentro de una variable. Con este concepto súper claro, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en ello. En fin, lo primero que tenemos que hacer entonces es definir aquellas variables que vamos a necesitar antes de determinar las funciones que vamos a necesitar dentro de nuestro conjunto de funciones y datos. Para ello, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros nos vamos a ir ahora al editor, hayamos creado un tipo de widget en nuestra clase de C, ¿vale? Que aquí lo tenemos, lo que hemos hecho es crear un blueprint basado en este, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y hasta ahora mismo lo tenemos con estos dos componentes que de momento no vamos a hacer nada. Ahora mismo lo que nos interesa es toda la lógica de cómo se crea un widget desde C++. Para ello, ya que sabemos que lo tenemos una subclase, ¿vale? Una subclase de nuestra clase principal de tipo UserWidgetTest. Y nuestra clase es MyUserWidgetTest. Como es una subclase, acuérdense que nosotros lo que hemos hecho en otras clases es crear una subclass of, ¿vale? Y aquí nosotros tenemos que indicar de qué es una subclase. UserWidget, perfecto. ¿Y qué pasa? Nosotros realmente queremos una subclase de UserWidgetTest, no de UserWidget. Y ahora le ponemos aquí, widget. De subclase, a ver si no me he equivocado. De sub. Pero es un segundo porque hay veces que me equivoco. Discúlpeme, tenemos que colocar el uProperty igualmente. No, vamos a poner aquí widget. Perfecto. Y aquí ahora vamos a poner de subclass of. Perfecto. No vamos a hacer de actor, sino de user widget test. Perfecto. Y aquí vamos a ponerle ahora widget. Ahora vamos a quitarle todo esto. Ahora que ya tenemos nuestra variable, tenemos que quitarle lo de asignable porque ahora estamos trabajando sobre una variable. Le tenemos que poner read write. También le tenemos que poner edit anywhere. Perfecto. Coma. Y ya lo tenemos aquí. Tenemos nuestra primera variable que lo que nos va a permitir es crear este pequeño widget. Y lo siguiente que nosotros vamos a hacer es crear una variable para cuando ya la creemos, UserWidgetTest, de tipo puntero, donde lo vamos a llamar widgetInstance. Y esto de momento nos lo vamos a guardar y vamos a poner aquí uProperty blueprint, que estoy pensando, bueno, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner en el sistema de reflexión completo y al principio ya estaría. Ahora vamos a crear lo que serían las funciones y aquí es donde tenemos que analizar muy bien qué es lo que queremos. Entonces, como ya les había dicho, vamos a crear una uFunction y vamos a poner aquí blueprint label, ¿vale? Perfecto. Y categoría, pídanos, si no, widget, perfecto. Vamos a quitar esto y aquí vamos a poner ahora una void y tenemos que poner populate widget. Y lo que nosotros necesitamos aquí ahora mismo es pasarle una tsubclass. Por favor, ¿te quieres escribir? Vale, tsubclass. Perfecto. De lo mismo que hemos hecho antes, widget, que sería user. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es, después de esto, hacer un output de tipo puntero del user. Widget test puntero ampersand, porque esto es lo que nosotros queremos que nos devuelva y le vamos a poner widget instant out. Ahora que ya nosotros tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es desarrollar toda la lógica de ese. Vamos a poner un poquito más de espacio aquí. Como sé que vais a tener los comentarios, estoy intentando que el código siempre lo más arriba posible. Ahora vamos a desarrollar toda la lógica de este. Vamos a venirnos aquí. ¿Vale? Para generar el widget. Ahora que ya lo tenemos claro,
tenemos que ir parte por parte. Porque si se acuerdan, cuando nosotros estábamos haciendo el widget dentro del blueprint, nosotros seguíamos diferentes pasos que sabíamos que en este íbamos a necesitar. Lo primero que tenemos que hacer es verificar, ¿vale? Vamos a hacer esto un poquito para acá, es verificar que el widget in es válido. Si no tenemos widget sobre el que interactuar, es inútil todo lo que nosotros vamos a hacer a partir de aquí. Un segundo. Vale, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a partir de este punto, fíjense que nosotros no hemos pasado todavía ninguna referencia a esta subclase de user widget, ¿vale? Entonces, lo mejor que deberíamos hacer en este caso es añadir en el include una referencia. Esto no. Lo tenemos widget, exacto. Ahora aquí tenemos una referencia de la cabecera del widget que vamos a utilizar. Una vez que nosotros ya lo tenemos, ya nos desaparece el error porque ahora nosotros vamos a poder trabajar directamente sobre eso. Antes de nosotros empezar a crear el widget, sabemos que vamos a necesitar diferentes cosas, como por ejemplo el player controller, y eso necesitamos crear una instancia del mundo para poder hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer directamente es un a player controller, y esto lo creamos en puntero, ponemos aquí player controller. Vamos a ver por qué. Vale. Ahora, aquí vamos a poner un get world, porque vamos a coger el mundo y luego vamos a coger el esto. Pero no me hagas todo, por amor de Dios. Vale, a ver. Una vez que ya tenemos todo esto, lo que le estamos diciendo es, mira, almacéname dentro del player controller, cógeme el mundo y después de que me mires el mundo, dame el player controller. Si esto es válido, entonces vamos a hacer el resto del proyecto que nosotros vamos a hacer. Entonces, antes nosotros teníamos que tener en cuenta que la segunda comprobación que deberíamos hacer es configurar todo el player controller. Como aquí ya estamos verificando todo eso, nuestro siguiente paso es... Es más, antes de hacer esto, vamos a coger una referencia al mundo porque nos va a hacer falta antes. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer un uWorld, un puntero, vamos a guardar el mundo porque nunca está de más tener esto. Uy, qué manía con hacer todo el trabajo del sol. Vale. Una vez que ya tenemos... Me cago en... Perdón. Espérate porque ya no sé ni de dónde... Vale. Vale, perdón. Déjame trabajar, ¿eh? A ver. Y una vez que ya tenemos esto y ya estamos comprobando el mundo, lo segundo que nos interesa es el aPlayer Controller. Y desde aquí sí que vamos a guardar el player controller para que... ¿Qué es esto de aquí? No me hagas todo el trabajo. Vamos entonces a hacerlo nosotros. Vamos a hacer el world y el get first player controller. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, abrimos las condiciones y seguimos trabajando. Entonces aquí lo que hemos hecho en este momento es, hemos verificado si la entrada del widget es válida o no, si la clase del widget es válida o no. Una vez que nosotros la hemos validado porque ya la hemos indicado dentro de nuestro actor, verificamos que tenemos el mundo. En caso de que tengamos el mundo, pasamos a obtener el player controller. Entonces en este punto ya tenemos validado el widget, tenemos el mundo y ya tenemos el player controller. Y a partir de aquí, antes incluso de crear el widget, lo que quiero hacer es configurar todo lo que sería el set input del player controller. Para eso primero tenemos que hacer el input game only, UI only. Es decir, le tenemos que indicar que los inputs los vamos a orientar y vamos a trabajar directamente haciendo focus sobre un widget. Para eso hacemos un finput, aquí está, mode UI only. Perfecto. Y esto para nosotros es igual a lo siguiente. Vamos a ponerle un nombre porque esto al final es una variable, input mode data, y le vamos a decir que esto es igual a esto. Significa esto. Nuestra variable es igual a finput mode UI only. Le estamos indicando qué es lo que queremos hacer y el cómo. Es decir, hacerle focus. Una vez que ya tenemos la variable, hacemos input mode data set widget to focus. Y aquí tenemos la instancia. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en este momento? Que tenemos que indicarle en todo momento cuál es el widget sobre el que nosotros queremos hacer eso. Y no es este, porque este es la salida. Nosotros queremos hacerle widget in. Nosotros queremos widget in. Aquí está. Segundo. Pero tenemos este problema. Para que nosotros podamos llegar a este punto, necesitamos ya tener una referencia a los user widget. Por eso, aunque nosotros queramos preconfigurar cómo se va a comportar el getPlayerController, la lógica es que antes de llegar aquí, nosotros creemos el propio widget. Entonces, lo que podemos hacer es un if y le decimos, mira, vamos a create, no te abras, create widget de tipo user widget test. Aquí le vamos a pasar el player controller porque es el que tiene definido dentro y le vamos a poner aquí widget in. Vamos a ver si lo tenemos todo y esto va con minúscula. ¿Qué pasa? Fíjense que ahora yo he creado esto y me está validando si está o no. Pero entonces lo que yo quiero ahora aquí, justo en este momento, quiero ponerle que widget instance out es igual a esto. Ahora sí que estamos almacenando nosotros dentro de nuestra variable
de salida esto. Pero lo mejor para hacerlo todavía más visual es poner aquí user. Vamos a hacer una variable local, user widget test. De tipo puntero le vamos a poner widget out, widget salida, widget creado. Y ahora le decimos a widget instance out, que es igual a widget creado. Ahora ya nosotros aquí tenemos definimos la salida del widget. Una vez que ya la tenemos definido, también tenemos una instancia del widget creado. Y a partir de este momento sí que podemos coger el player controller o nosotros definir directamente el f-input mode view only y ponerle que queremos que sea de este tipo. Pero tenemos que ponerle un nombre que sería input mode data. Ahora tenemos que decirle input mode data y decirle set widget to focus. Y aquí es donde nosotros ya le vamos a poder indicar cuál es el widget. Entonces sería widget creado. Y le tenemos que decir take widget. Cerramos. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es generarnos decírselo al player controller. Tenemos que decirle al player controller set input mode y ponerle input mode data. Ahora sí que está seteado. El siguiente es coger el player controller y decirle v show mouse cursor, exacto, y lo vamos a colocar en true porque queremos que se nos vea directamente el ratón. Ahora que llegamos a este punto, nos falta una sola línea más. Hemos creado el widget, hemos seteado la salida del widget y también lo que hemos hecho en este punto es configurar cómo queremos que se controle nuestro widget. Lo siguiente es que se muestre el widget. Entonces hacemos aquí cogemos nuestro widget creado y hacemos un add to viewport y ya lo podemos colocar en pantalla. A partir de este momento ya lo tenemos todo controlado, pero nos falta una cosa, que son los eventos de control en caso de que algo falle. Aquí ponemos un engine. Él va a saber exactamente el contexto de cuando estoy llamando a cada uno de estos else. Y es lo mejor que tiene el autocompletado porque cuando queremos simplemente debuguear qué está pasando, no tenemos que estar mirando los contextos porque ya sabe lo que nosotros estamos verificando en cada uno de los if. Aquí está. Y el último if es este. Vamos a quitar todo este espacio que tenemos aquí. Vamos a poner este último else. Perfecto. Fíjense cómo de grande se ha vuelto esta función para que nos indique todo esto. Es más, ahora en este punto nos tenemos que detener un poco para analizar. Vamos a hacer esto para acá y tenemos lo siguiente. Como siempre, verificamos la entrada del widget in, creamos el mundo y verificamos que lo podemos crear. Una vez que ya lo tenemos, cogemos el player controller y lo almacenamos. Una vez que lo tenemos, creamos nuestro widget, definimos la salida de nuestro widget y generamos aquí todo el procedimiento para que nosotros podamos controlar nuestro widget. Claramente, esto que estamos nosotros haciendo aquí se puede simplificar y profesionalizar muchísimo más, pero como siempre digo, esto es material didáctico y ahora no nos vamos a estar preocupando por la modularidad y la buena práctica porque eso ya viene en los módulos siguientes, donde vamos a ir viendo, por ejemplo, que esto lo podemos meter dentro de una única función y según el tipo de selector que nosotros elijamos podemos tener una cosa o la otra para evitar no tener que escribir todo esto. Entonces, una vez que lo tengamos todo, vamos a simplemente darle a compilar a ver si hemos cometido algún error en algún momento y si hemos cometido, pues intentar corregir. Parece que nuestro código funciona, se supone, ¿vale? Y ahora que lo tenemos todo creado y tenemos Populate Widget, realmente, aunque tengamos esto creado, necesitamos ver cómo se visualiza esto dentro de nuestro sistema de reflexión en Blueprint. Ya tenemos todo nuestro código por aquí y ahora nos vamos a ir al editor. Y ahora dentro del editor ya deberíamos tener ahora mismo diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, dentro de vida ya tenemos curarse, tenemos daño y tenemos está muerto. Y si nosotros ahora llamamos a Populate Widget, ya tenemos ahora mismo una función creada por nosotros donde simplemente nosotros le tenemos que indicar cuál es el widget que nosotros queremos o con el que queremos actuar. ¿Ves? Aquí ya tenemos incluso, como hemos definido exactamente la clase de widget que queremos crear, no nos van a dar un widget genérico sobre el cual actuar, perdón, que es MyUserWidget. Y una vez que ya lo tenemos hecho, tenemos un output de tipo puntero que nosotros podemos arrastrar y crear una variable a partir de aquí para ya almacenar su contenido y ya la tenemos directamente dentro de nuestro código. Sin embargo, fijaros que aquí ya no nos hace falta que tengamos que poner un add to viewport porque realmente ya esto lo tenemos creado dentro de nuestro código. Ahora mismo tampoco vamos a necesitar esta variable, pero la tenemos aquí por si en algún momento la necesitamos. A nivel de modularidad viene genial. Ahora lo tenemos colocado dentro de nuestro begin play. Antes de hacerlo aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo dentro del nivel, pues porque podemos. ¿Vale? Cogemos una referencia a nuestro actor que ya tenemos seleccionado y aquí vamos a poner Populate Widget. Perfecto. Incluso podemos sacar de aquí y definir nuestra clase y podemos poner aquí widget, que no me acuerdo cómo la hemos llamado, que sería un segundito, widget, un segundo, que sería widget, sí, sería widget normal y corriente, que sería esta de aquí.
Y lo que tenemos que hacer dentro de MyActor, irnos a donde tenemos nuestra variable de tipo widget y aquí la tenemos que definir para que no nos dé error. Perfecto. Una vez que ya la tenemos definida, lo que tenemos que hacer en este caso, ya nuestro actor está completo, ya podemos definir todo esto. Y cuando nosotros apretemos la tecla 2 se supone que ya vamos a entrar dentro de nuestro widget. Vamos a ver si es verdad. Ya estamos aquí y si ahora apretamos la tecla 2, ya justamente está haciendo todo lo que nosotros necesitamos. Ha sido una clase prácticamente de unos 30 y pico minutos donde hemos visto muchas cosas y la vamos a parar aquí porque el siguiente paso, lo siguiente es que tengamos diferentes botones, que se nos muestre la vida, que cada uno de esos botones haga algo en específico que nosotros necesitamos, podamos bindear y veamos cómo es el flujo de trabajo dentro del sistema de UMG de Unreal. Creo que por este punto hemos visto bastantes cosas, hemos creado funciones, modularidad y hemos trabajado. Si vamos a nuestro código, vamos a poder ver cómo nuestro código está limpio y comentado en todo momento y nos va indicando todo lo que van haciendo cada una de las cosas. Esto podría generar todavía mucha más modularidad y podríamos encapsular, por ejemplo, cierto tipo de código para tener que estar reescribiéndolo si nosotros quisiéramos crear otras cosas. Pero de momento esto ya nos valida y esto nos vale para que podamos seguir trabajando. Por esta clase es todo y ya nos veríamos para la siguiente. Espero que lo hayáis visto todo, os haya servido para poder seguir avanzando y seguimos. Hasta luego.